Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorriak denori. Mi nombre es Asier Arrizabalaga, miembro del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y, pues bueno, un gran placer continuar con el ciclo de webinars que iniciamos la semana pasada, en la que también estaba Mónica. Bienvenida, Mónica. Hola, Bienvenida, Carlos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Bueno, tenemos mucha ilusión en este ciclo y la verdad es que fue una gozada la semana pasada. Esta semana vamos a tratar un poco el abordaje psicológico, los cuidados paliativos, con la doctora Mónica Moyano, que es especialista en cuidados paliativos, y con Carlos Rueda, que es psicólogo y especialista también en el ámbito de los cuidados paliativos. O sea que sin alargarme más, les cedo la palabra y seguro que vais a disfrutar de sus ponencias. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Es que ricasco, Mónica, Carlos. Adelante. gracias, Asier. Bueno, pues empiezo, Carlos, ¿vale? Bueno, entonces, para los que no me conocéis, eso, bueno, ya lo ha dicho Asier, soy Mónica y soy médico en la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santos. Vale, entonces, bueno, y vamos a hablar un poco de el abordaje psicológico. Yo he preparado, pues nada, una presentación un poco más o menos teórica y Carlos trae algo más práctico que creo que es muy interesante porque trae un testimonio, ¿no? De una compañera fisio. Entonces creo que va a estar muy bien. Entonces, bueno, em, nada, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, reconocer el impacto emocional, ¿no? Que tiene un diagnóstico de una enfermedad avanzada o la progresión de la enfermedad, el impacto que tiene tanto en el paciente como en la familia. Identificar los procesos de duelo durante la enfermedad. Yo creo que igual no le dimos tanta caña a esto en la primera sesión, pero es verdad que los cuidados paliativos no terminan cuando fallece el paciente, sino que continúan después con el acompañamiento al duelo. Entonces, aquí hoy no nos vamos a centrar en el duelo de la familia tras la pérdida de su ser querido, sino que nos vamos a identificar las pérdidas, perdón, nos vamos a centrar en las pérdidas que se dan durante la enfermedad, ¿vale? Y luego, pues, lo básico, la palabra de esta sesión es el acompañamiento, ¿vale? ¿Cómo podemos acompañar? Vamos a ver que hay un sufrimiento que se puede tratar, ¿no? Pues dolor, náuseas, vómitos, etcétera, y hay otro sufrimiento que no se trata, sino que se acompaña, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Y no queríamos dejar de hablar un poco del autocuidado del profesional, ¿no? Para cuidar y estar expuestos al sufrimiento humano a diario, tenemos nosotros también que cuidarnos muy bien. Entonces, bueno, eh, esta es una presentación de la pasada sesión, pero era un poco para repasar lo que son los cuidados paliativos, ¿no? El enfoque que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en las personas con enfermedades crónicas avanzadas, en progresión, sin posibilidad de cura. Así, no solo al paciente, sino que acompañamos también a la familia o al entorno del paciente, ¿no? De la persona que padece la enfermedad. Los cuidados paliativos, acordaos, tienen una mirada integral, ¿no? Aspectos físicos, emocionales, aspectos sociales, espirituales y también son interdisciplinares, es decir, cada profesional, eh, es decir, que no trabaja cada profesional en su ámbito de forma aislada, sino que todos en el mismo barco remamos a la vez para ese objetivo que es la calidad de vida. ¿Vale? Muerte, bueno, pues como proceso natural, ni adelanta ni retrasa, lo que hacen es acompañar, ¿no? Como es la palabra de hoy. Y bueno, nos vamos a centrar hoy sobre todo en el sufrimiento, ¿vale? Es verdad que igual he mezclado un poco con temas espirituales que tenéis más adelante otra sesión específica, pero me parecía que no podía dejar una cosa sin la otra. Entonces, bueno.
Eh, ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento al final es la sensación que tiene una persona de pérdida de su integridad total, ¿vale? Es decir, el sufrimiento es algo global, afecta no solo a nivel físico, sino, como venimos diciendo, psicológico, espiritual, social. Y además, no solo es esa pérdida de integridad total, ¿no? A mí cuando me diagnostican una enfermedad grave, se ve comprometida mi biografía, se ve comprometido mi trabajo, ¿no? En este caso, si estoy trabajando, pues mi trabajo, mi rol como madre, se ve comprometidos mis proyectos de vida, ¿no? Y además, no solo es esa percepción de amenaza a mi integridad total, sino que además está la percepción de que yo no tengo recursos para afrontar esa amenaza. No tengo recursos ni personales ni externos para afrontar esa amenaza. Eh, Muy habitual en esto pensar en el dolor de parto, por ejemplo. El dolor de parto es un dolor muy intenso y sin embargo, pues no genera esa percepción de amenaza, sino que, bueno, pues es un dolor por el que muchas mujeres pues, pasan más de una vez en su vida, porque no hay esa percepción de amenaza, ¿vale? Eh, entonces es muy subjetivo, el sufrimiento es muy subjetivo, es algo global que afecta a la totalidad del ser humano y es algo relacional, muy importante. Con el aislamiento aumenta el sufrimiento y con el acompañamiento, con el vínculo, disminuye. La mayoría de las veces disminuye el sufrimiento. Por lo tanto, podemos decir también que es transformable, ¿no? Que si bien la enfermedad no tiene posibilidad de cura, eso no lo vamos a cambiar, el sufrimiento sí que lo podemos transformar y sí que lo podemos disminuir, ¿vale? Entonces, ¿cómo reacciona una persona ante la pérdida progresiva de su salud, de su autonomía? Pues imaginaros, ¿no? Puede ser con miedo, con ansiedad, con tristeza, incertidumbre, rabia, impotencia, ¿no? ¿Os acordáis del vídeo que pusimos sobre Jano con la ELA, ¿no? Que Jano decía, jo, mi vida ya no es mía, ¿no? Eh, Impotencia, vergüenza a veces, ¿no? Pues si no hubiera bebido tanto o, mm, no sé, eh, a veces también aceptación. Vemos también, no es lo habitual, pero en personas con una biografía muy dura, con mucho sufrimiento a lo largo de toda su vida, a veces el diagnóstico, la, la muerte a corto o medio plazo, se vive como una liberación. Entonces, no es lo habitual, pero a veces ocurre, ocurre. Entonces, bueno, hay múltiples reacciones. En las emociones no hay correcto o incorrecto, cada persona tiene bueno, pues, su tiempo y su camino para gestionar el dolor que siente y bueno, iremos viendo ahora, pero no hay correcto o incorrecto. Esto es lo de antes. Otra vez, dolor total, ¿vale? El dolor total, esto hablamos la semana pasada de Cicely Saunders, es otra forma de hablar de el sufrimiento. Es eh, sufrimiento, malestar global que trasciende lo físico, ¿vale? Emocional, espiritual, social. Es otra forma de hablar de el sufrimiento. Entonces, ¿qué supone la enfermedad? Duelos múltiples, pérdidas múltiples, la pérdida de independencia, la pérdida pues eh, de roles, la pérdida de la imagen, ¿no? Me tienen que operar y es una operación agresiva que implica pues, bueno, pues que mi cara se vea muy afectada o pierdo el pelo con la quimio. eh, Se van sucediendo múltiples pérdidas. Las pérdidas no solo las sufre eh, el paciente, sino que la familia también, su entorno, va también exponiéndose a pérdidas, a duelos múltiples, ¿vale? Pues eh, el proyecto vital, cambio de roles, asumir nuevos roles, ¿no? Si la persona que está enferma pues era la que iba al banco o la que hacía las cosas en la casa, la que gestionaba trámites burocráticos y de repente lo tiene que asumir otra persona, eso también da mucho, mucho vértigo, ¿no?
Entonces, bueno, cómo respondemos las personas a estas pérdidas progresivas? Pues yo he puesto aquí varias fases, que son las fases que ponía Kubler-Ross, es una psiquiatra también pues, contemporánea de Cicely Saunders, y que pues ella estuvo, bueno, pues le dio sus estudios se basaban en el acompañamiento al final de la vida, y ella vio, bueno, pues que habían estas 5 fases. Estas 5 fases eh, no son lineales, no son universales, no todo el mundo pasa por estas 5 fases, no son una detrás de la otra, sino que una persona que está enfadada puede volver a estar en negación y luego, vale, lo que sí es universal es el duelo. Todos los seres humanos pasamos por esa elaboración de la pérdida, pero cada elaboración, cada forma de elaborarlo es diferente, tantos pues como personas. Cuando recibimos una noticia, pues como es un diagnóstico de una enfermedad avanzada que no tiene cura, pues es habitual la negación, muy habitual. Al final lo que ocurre es que es una forma que tenemos de protegernos ante la realidad, ante lo que está sucediendo. ¿Vale? Cuando logramos conectar con esa realidad, pues puede aparecer el enfado, la ira. El enfado, la ira, si los médicos me hubieran atendido antes o si me hubieran hecho esta prueba antes, eh, eh, la ira se acompaña, se acoge, ¿vale? Eh, Después aparece la fase de negociación. En la fase de negociación lo que ocurre es que eh, la persona pues negocia con la realidad. Si me das un poco más de tiempo, prometo ir a misa todos los domingos, o si me curas, prometo ir a misa todos los domingos. Y una vez que la realidad cae con todo el peso sobre nosotros, pues puede aparecer la tristeza, depresión. Es una tristeza reactiva, no es una tristeza que se trate con fármacos, pero lo que sí se hace es validarla y acompañarla, ¿vale? Y no todo el mundo llega a esto, pero la aceptación es, bueno, poder convivir con esta realidad. No significa que estemos de acuerdo, ni muchísimo menos con lo que está pasando, pero sí con que no podemos cambiarlo, y entonces ante una situación que no podemos cambiar, ante unas circunstancias que no podemos mejorar, la forma de sobrellevarlo puede cambiar, y de hecho cambia mucho las cosas y el bienestar de la persona y de su entorno. Y pues bueno, nuestro papel aquí un poquito es llegar a esta fase, ¿no? Acompañar, validar y bueno, sobre todo, pues el compromiso de estar al lado de estas personas y y de sus familias. Entonces, bueno, estos son más o menos, sabemos que la enfermedad supone pérdidas múltiples que se van acumulando y respuestas emocionales a esas pérdidas, ¿vale? Y que sobre todo, aquí no hay un tratamiento farmacológico, el tratamiento es acompañar, ¿vale? Entonces, las habilidades básicas de acompañamiento. Lo más importante, yo me quedaría con esto sobre todo. Escucha activa, ¿vale? Primero escuchamos, no escuchamos para dar una respuesta, no escuchamos para solucionar, sino que escuchamos para comprender, ¿vale? Importante, pues baja reactividad, dejar que hable, que nos cuente, y sobre todo no invalidar, porque salen muchísimas emociones, ¿no? No soporto tener que depender de mi hija para todo, ¿no? Entonces ahí podemos darle, en vez de decirle, "Oye, bueno, tampoco es para tanto", eso sería invalidar, no solo invalidar lo que esta persona dice, sino invalidar a la persona. Entonces, o tengo mucho miedo de morir sola. No, si tú no te vas a morir o no pienses en eso, al final estamos invalidando una emoción, un sentimiento que tiene esta persona. Entonces, la forma de no invalidar o de validarla sería, pues, reflejar esa emoción. Tiene que ser muy difícil imaginarse ese momento sin compañía, o
para ti, que siempre has sido muy independiente, tiene que ser muy difícil necesitar ayuda, ¿no? Validar lo que nos está expresando, lo que está sintiendo, porque cuando invalidamos, cuando minimizamos, lo que hacemos es invalidar a la persona, ¿vale? La presencia, la hospitalidad, no juzgar, ¿vale? No juzgar y luego la presencia a veces, muchas veces basta, digo basta entre comillas, basta con estar al lado de la persona, ¿vale? Muchas veces cuando tenemos a una persona que ya está sedada, en situación de últimos días, últimas horas, las, familias, las familias no saben muy bien qué hacer, no saben muy bien cómo estar en ese momento. Algunos lo viven como una espera hasta que fallezca. Y nos gusta mucho trasladarles que la presencia es otra forma más de cuidar, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? La presencia y el compromiso de seguir ahí al lado. Y luego, la empatía es ponernos en los zapatos del otro y además hacérselo saber, ¿vale? Como antes, tengo mucho miedo de morir sola. Captamos ese mensaje, nos ponemos en los zapatos de esa mujer y además se lo hacemos saber, ¿no? Tiene que ser muy difícil imaginarse ese momento, tiene que ser muy difícil imaginarse ese momento sin compañía, ¿no? Eh, y de la empatía que se deriva, pues la compasión al final. Cuando podemos comprender lo que está sucediendo, esto genera actitudes pues que van en consonancia con lo que esa persona necesita, que puede ser que si nosotros vemos a un paciente que está llorando, puede ser que si simplemente, entre comillas, estar a su lado y ofrecerle un Kleenex, ¿vale? Es la compasión, es la empatía en acción y va en consonancia con lo que nuestro paciente, en este caso, nuestro paciente en esa situación necesita, no con lo que nosotros en esa situación necesitaríamos, sino con lo que el paciente necesitaría en esa situación. Y para eso nos ponemos en sus zapatos y se lo hacemos saber. Entonces, habilidades básicas de acompañamiento, escuchar, ¿vale? Acompañar, el compromiso de presencia, ¿vale? Y la empatía. Y de la empatía se deriva, pues, eh, se derivan respuestas en consonancia con lo que nuestro paciente necesita o lo que el familiar necesita. ¿Vale? Antes no lo he dicho, pero lo mismo que los pacientes van experimentando pérdidas múltiples y acumulativos, los familiares también y muchas veces no están en la misma fase. Luego os explicaré un poco más. Muchas veces tenemos pacientes que han aceptado la realidad, que quieren hablar de ella, que quieren comentar lo que sienten, lo que les pasa por la cabeza y sin embargo tenemos familiares que no pueden aceptar que su ser querido está gravemente enfermo y que va a fallecer, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía antes, cada persona tiene su tiempo y tiene su recorrido para elaborar todo este dolor, ¿vale? Esta es otra diapo que salió en la sesión anterior que hablaba sobre la dignidad, ¿no? Y dice pues que sentirse enfermo es una cosa, pero dice que, bueno, cuando vemos que nuestra persona está siendo amenazada o socavada, que al final es lo que hablábamos, eh, bueno, pues hay un daño importante físico, emocional, social, ¿vale? Al final la dignidad es algo inherente al ser humano y que puede aumentar o puede disminuir la percepción de dignidad en función de cómo la persona se ve tratada, si se ve valorada, si se ve atendida, comprendida, ¿vale? Tiene que ver pues con el sufrimiento que estábamos hablando antes.
Sufrimiento, percepción de amenaza a la integridad de la persona en su totalidad y la dignidad, es ese valor inherente al ser humano, ¿vale? Y pues, que cuando la persona tiene percepción de que su dignidad baja o que ha desaparecido, el sufrimiento aumenta. ¿Qué ocurre en la práctica clínica? Pues en la práctica clínica el sufrimiento aparece cuando la persona siente pues que pierde el control, que pierde la autonomía, que pierde el sentido. Esto está muy relacionado con aspectos espirituales también. ¿Y qué podemos hacer como equipo para preservar la dignidad, disminuir el sufrimiento? Pues lo que hemos dicho antes, herramientas básicas de acompañamiento, escuchar, ¿vale? Atender todas las esferas, no solo las físicas, validar su biografía, validar, eh, validar su legado, no solo centrarnos en lo que pierde, sino también en lo que deja, en lo que ha construido esa persona durante toda su vida, ¿vale? Luego, hacer partícipe a los que quieran, por supuesto, de la toma de decisiones al paciente. Una decisión también es delegar, es que no le hagamos partícipe, pero que sea sujeto de decisiones, no solo receptor de cuidados. Sobre todo en los pacientes jóvenes suele ocurrir que necesitan saber todo, necesitan saber diagnósticos, necesitan saber tratamientos, dosis, cada cuánto me lo van a poner, por qué me lo van a poner, para qué me lo van a poner, y esa sensación de control les da a ellos una sensación también de dignidad que creían perdida, ¿vale? Esto es, ya sabéis que es muy subjetivo, tiene mucho que ver con el sufrimiento es muy subjetivo y lo que para unos está bien, para otros puede que no esté nada bien, ¿vale? Así que, bueno, sobre todo las herramientas de acompañamiento. El pacto de silencio. Esto lo he puesto aquí porque, sobre todo por lo que estábamos hablando de que las pérdidas, el paciente pues tiene su recorrido y la familia, el entorno tiene otro. Antes se llamaba conspiración de silencio, pero conspiración tiene como como una connotación negativa que, que para nada se quiere aplicar, ¿no? El pacto de silencio es un acuerdo implícito o explícito entre familiares y equipo sanitario para ocultar parcial o totalmente al paciente información pues, importante sobre su enfermedad, su pronóstico, su situación real. La intención es evitar el sufrimiento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que, acordaos, en la primera sesión hablábamos de que es muy raro que una persona se vaya sin saber que se está yendo, salvo pues casos como muerte súbita, etcétera, ¿vale? Entonces, el cuerpo nos da mucha información de lo que está pasando. Y es información que nos pertenece solo a nosotros, que nos pertenece solo al paciente, ¿vale? Entonces, cuando nuestro cuerpo nos dice una cosa y nuestro entorno, ya sea profesionales, ya sea familiares con buena intención, nos dicen otra cosa, se genera muchísimo aislamiento, ¿vale? Y el aislamiento, ya sabéis, el aislamiento genera sufrimiento, genera desconfianza, ¿no? En una situación de máxima vulnerabilidad no puede confiar en el equipo que le asiste o no puede confiar en familiares. Imaginaros para esa familia, para ese entorno, el coste emocional que supone también estar disimulando que no pasa nada, ¿no? Cuando hay un elefante enorme en la habitación que todos vemos, pero que todos hacemos como no está, como que no está, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero, validar siempre a la familia. El objetivo que tenemos todos es que la persona que padece la enfermedad esté lo mejor posible. Esa es la prioridad de la familia también. Entonces, si vamos con la ley dice que el paciente tiene derecho a saber, nos vamos a cargar el vínculo con la familia. Entonces hay que validar siempre, validar que quieren cuidarle tanto y también que están controlando, están pendientes hasta de cada palabra que se dice y que no se dice. También es muy difícil para un familiar ver cómo un ser querido está marchando, ¿no? Sentimientos de impotencia, los duelos, cada uno está en una fase diferente. Y poner en común objetivos. Cuando nosotros no tenemos especial interés en que sepa ni en que no sepa. Nosotros lo que pretendemos es que
él tenga lo que necesita en cada momento. La experiencia es verdad que nos dice que muchos pacientes, conforme va avanzando la enfermedad, van demandando información adecuada a sus necesidades, información adecuada a su situación y, bueno, sobre todo eso, adecuada a sus necesidades. No hay que por qué decir la palabra cáncer o la palabra metástasis, por ejemplo, sino que es, bueno, ir viendo hasta dónde quiere saber. Y el objetivo es que esa incertidumbre que él tiene, si es que la tiene, no todo el mundo pregunta y no todo el mundo necesita saber, pero si necesita saber, eh, explicarle a la familia que nunca vamos a entrar como un elefante en una cacharrería, le vamos a soltar ahí pues lo que ponga en el diagnóstico o en el informe de anatomía patológica, lo que sea, que vamos a ir siempre con precaución, con el objetivo común que tenemos todos de que esté lo mejor posible. ¿Vale? Entonces, bueno, importante en el pacto de silencio validar siempre a la familia. Es importante. Ellos lo hacen desde primero, a veces desde su dificultad eh, para ver lo que está sucediendo y también desde el deseo de querer cuidar a su familiar. ¿Vale? Y aquí he puesto, pues bueno, un poquito sobre autocuidado del equipo. Lo primero, bueno, pues el autoconocimiento y identificar nuestros límites y aceptar. A mí es algo que personalmente me ha costado mucho, muchísimo, ¿vale? Pues que hay cosas que llevo mejor y hay cosas que llevo peor. Y que esto es para todos, que no soy peor profesional por pedir ayuda. Al contrario, cuando pedimos ayuda, es una señal inequívoca de que queremos que las cosas vayan lo mejor posible. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el trabajo en equipo, pues al final hace que cuidemos en equipo, pero que nos tengamos que cuidar también, ¿no? En equipo y expresar lo que estamos viviendo, una situación difícil, algo pues que nos ha tocado aquí, pues expresarlo con el equipo ayuda mucho. El equilibrio entre la vida, el trabajo, las actividades personales significativas para algunos puede ser eh, ver una película, para otros puede ser dar un paseo, ir a la piscina, actividades que nos conecten también con otros aspectos de la vida que no son sufrimiento, ¿vale? Formación a nivel emocional. Esto que estáis haciendo hoy aquí ya pone en relieve pues, que tenéis esta inquietud. La formación a nivel emocional no nos dice lo que hay que hacer, sino que nos dice cómo hay que estar para que frente al sufrimiento humano no nos deshumanicemos, no nos convirtamos en un ordenador que suelta datos y que no nos inmovilice hasta el punto de no poder ayudar a la persona. Entonces, la formación a nivel emocional nos ayuda pues a aceptar nuestros límites, a convivir con la incertidumbre, ¿vale? Bueno, que es un poco hoy lo que estáis haciendo aquí, ¿vale? Y pedir ayuda, insisto, no os hace peores profesionales. Al contrario, si hay sobrecarga emocional, ¿cuáles son señales de alarma? Pues sobre todo molestias físicas recurrentes, ¿no? Dolores musculares, eh, molestias digestivas, insomnio, apatía, insatisfacción profesional y sobre todo esa desconexión emocional con nuestros compañeros de trabajo o con los pacientes y con las familias, ¿vale? Entonces, yo me quedaría sobre todo con las herramientas de acompañamiento y que no sois peores profesionales por pedir ayuda. Al contrario, lo que estáis demostrando es que queréis que estar todos lo mejor posible, tanto vosotros como las personas a las que ayudáis. ¿Vale? Y a ver, creo que sí, que esto es lo que he preparado y creo que nada, perdón, os va a, bueno, a trasladar ahora a Carlos, pues bueno, todo lo que ha preparado él, ¿vale? Bueno,
Arratsaldeon guztioi. Nada, quería saludaros y comentaros un poquito que yo quién soy, ¿no? Y por qué estoy aquí. Bueno, yo soy psicólogo en la unidad de cuidados paliativos de Hospital Donostia, en el edificio oncológico A, y tratamos con pacientes oncológicos, ¿no? Trabajamos en un equipo multidisciplinar, pues donde hay médicos, enfermeras, auxiliares y también tenemos una fisioterapeuta que evidentemente forma parte del equipo y está muy bien integrada con nosotros. Y claro, siendo algo que queremos transmitir a fisioterapeutas y donde queremos haceros llegar el conocimiento, pues me parecía interesante por lo menos que ella pudiese comentar cómo es su experiencia y sobre todo desde el aspecto emocional, pues qué le supone, qué aspectos ha valorado ella desde que está con nosotros en la unidad y bueno, pues cómo ha podido ir incorporando esto a su disciplina, ¿no? Y a su técnica. Eh, Lamentablemente para mí y afortunadamente para ella, María está de vacaciones y estará fenomenal, lejos de todo este barullo, y por lo tanto, pues en vez de hacerlo presencial, que era la idea que teníamos, pues hemos grabado una entrevista. Entonces, eh, la hemos grabado de aquella manera, es decir, con muy poca técnica, muy pocos medios, es decir, he puesto un móvil y la hemos grabado. Y no os esperéis una maravilla a nivel visual, pero bueno, por lo menos espero que el testimonio y la conversación con María pueda abriros un poquito pues, focos, ¿no? de qué supone para nosotros trabajar en esto. Lamento, como os digo, las condiciones del vídeo, pero bueno, espero que os guste, es un ratito y luego sí, desde luego, dispondremos de tiempo para hablar de lo que queráis. Yo ahí sí que os pediría o os agradecería que hicieseis preguntas, ¿no? Y las dudas que tengáis, pues podamos ponerlas por lo menos en común, aunque no saquemos una respuesta fantástica y súper académica, por lo menos que podamos darle un enfoque, ¿no? Soy un poco torpe con esto, ya he contado antes con la ayuda de Javier para intentar que el vídeo salga del tirón, pero igual me quedo encasquillado en la mitad y tengo que hacer ahí como movimientos. Pero bueno, lo intento compartir y cuando termine hablamos un poquito, si os parece, ¿vale? A ver, voy a cortar mi micro para que salga directamente el audio del vídeo. Vale. Bueno, hoy estamos con María Bendía, que es fisioterapeuta en la unidad de cuidados paliativos de Hospital Donosti, en Oncológico A, y nos va a contar un poco su experiencia para poder compartirla con vosotros en esta formación. Kaixo, vamos a empezar un poco a nuestro rollo y lo que vaya saliendo. Perfecto. Vale. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a esta unidad o qué impacto recibiste? Cuéntanos cómo fue un poco el inicio de esto. Vale, pues al ser un hospital público, ¿no? Digamos, el inicio es repentino porque de repente cogen, te llaman y te dicen, María, tienes que ir al oncológico a hacer esta suscripción. Entonces, pues realmente no te da tiempo, ¿no? A decir, ay, ¿a dónde voy a ir? No es de un día para otro, pum, tienes que ir. No te queda otra, vas. Porque te pegan una llamada de recursos humanos y te dicen, te toca hacer ahí una baja, unas vacaciones X, aquí. Da igual sea oncológico, sea ambulatorio, X. Donde sea. Donde sea. Cuando estuviste paliativos, ¿qué te vino a la cabeza? No sabía ni lo que era. No tenías una idea concreta de lo que hacías. O sea, sí, pero lo típico que escuchas, ¿no? Pues obviamente tienes una formación, pues por, ¿no? La fisioterapia que es, pero como tal te dice paliativos y la gente va y dices, no, voy a ay, paliativos terminales. Vale. Todo el mundo se de, se acaba. Un poco susto, ¿no? Sí, de vas a tocar de lleno. Sí, como, y dices, y ahí, ¿no? La fisioterapia, ¿qué papel juega? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, ¿no? Con estos pacientes? Este tipo de... ¿Para qué servirá, no? El que dice la gente, no, total, ya, pero... Sí, total, ¿no? Hay algo más, ¿no? ¿Qué? Luego ya lo... Es un poco lo que nos plantean también a nosotros, ¿para qué? Si ya, pues... Sí. Vale, cuando ya viste un poco lo que hacíamos y que se hacía en la unidad, ¿qué fue lo primero que a nivel emocional te llamó la atención? ¿Cómo entraste tú? ¿Qué fue lo más difícil? Hombre, al principio es muy duro. ¿Por qué? Porque pues es un tipo de paciente que tiene una patología en concreto que yo personalmente por cosas familiares pues no tenía una muy buena experiencia, entonces bueno, pues tenía un poco de respeto hacia el tema. Pero bueno, luego al final somos fisioterapeutas, es una patología más
al igual que le echas valor y trabajas con personas con una patología neurológica o X, pues es lo mismo. Pero bueno, es duro, porque ves que igual no hay una continuidad en el tratamiento, porque de repente, un fin de semana, de un día a otro, la persona con la que igual has hecho un trabajo X, al día siguiente igual no lo puedes hacer y dentro de 2 hay un desenlace fatal. Entonces, bueno, a nivel psicológico personal, de entrada fue duro. ¿Te impactó esto a título Sí. personal? Sí, o sea, las 2 primeras semanas yo pensaba, yo decía en casa, no aguanto y tengo que aguantar porque no, o sea, obviamente si no aguantas en un trabajo no estás obligado a, pero bueno, es una oportunidad, es una sustitución, era una opción buena, a mí me gusta la vida hospitalaria, me gustaba, entonces decía, joder, ¿no? Por 2 semanas que esté aquí trabajando y por muy duro que sea, hay mucha gente también, ¿por qué yo no voy a ser capaz? ¿No? Y al final te vas como a todo, ¿no? Uno se acostumbra, entonces te vas adaptando y dices, bueno, pues tú estás ahí, ¿no? Pues para ayudar al paciente. Pero necesitas un poco el rodaje para saltar ese primer impacto. Sí, porque las primeras semanas fueron de llegar y pensar que todo mi entorno tenía la misma patología que trato y todo me asustaba. Es decir, que hiciste tanto primero una proyección de lo que tú habías pasado aquí como una extensificación, es decir, lo habías extendido a toda tu gente, Sí, o sea, todo te dio un poco ese rollo para tampoco de era todo el mundo. tan así y era como, ostras, igual me está pasando otro tipo de factura o algo, pero bueno, luego al final pasa el tiempo, me gusta mi trabajo, entonces bueno, te vas adaptando, ¿no? Y te conviertes y dices, joder, igual, pareces fría incluso a veces. Qué barato lo fías, lo fías todo el tiempo a venga, con el tiempo es todo este locura, tiempo. ¿no? Sí, o sea, porque al final yo entré aquí y dije, joder, ¿no? Después de una mala experiencia dices, seguro, voy a valer después de, ¿no? De haber pasado lo que yo he De haber pasado. pasado y dices, no puedo. Pero bueno, luego te vas, ¿no? Vas dando cuenta y te gusta el trabajo. Si te gusta, al final, pues tienes una ilusión con esa, venga, el paciente, te propones como retos y voy a conseguirlo, voy a hacer que este paciente, venga, pues sea capaz de levantarse de la cama. Y voy a ser capaz de que pueda levantarse o incluso andar. O sea, que cambias un poco como el foco de la recuperación total a objetivos quizá menos totales, Sí. eso es, y que te vayan dando una determinada motivación de consecución de objetivos personales. Y por un momento al final al paciente le miras como un todo de tú a tú, de que no es un paciente, o sea, es un paciente oncológico, pero es un paciente con una patología más, que también tiene sus, yo qué sé, Sus necesidades, sí, ¿no? o sea, Sus peculiaridades. al final, pues como trabajas en un hospital con otro tipo de patología o en un laboratorio, esto no deja de ser un hospital con otra patología, que obviamente tenemos que tener en cuenta muchas esferas, pero bueno, creo que con todas las patologías tendremos que ser iguales. Hay mucha, o se percibe mucho, por lo menos desde mi ámbito, desde la psicología, vemos que las personas van anticipando procesos, ¿no? Y van haciéndose un duelo de sí mismas a medida que van perdiendo capacidades. ¿Tú esto lo percibes también? Es decir, cuando hay personas a las que con tu profesión, debido a su enfermedad, básicamente, no consiguen una determinada estabilización, una determinada consecución de objetivos, ellos van doliéndose de esa merma. ¿Cómo lo vives tú esto? El que ellos vayan frustrándose y vayan sintiendo esa especie de pérdida de sí mismos. Muchas veces igual hay pacientes, ¿no?, que te llegan a interconsultas y empiezas, ¿no?, con un paciente, venga, va, igual hay una opción a un tratamiento y venga, planteas unos objetivos, que llegas a un consenso con el paciente y nosotros, ¿no? Y al final muchas veces no llegas a puerto, no llegas a un final de poder optar a un tratamiento o pues al final pues porque hay un progreso de la enfermedad, ¿no? Esos pacientes es verdad que se frustran, pero hay otros, es que eso depende del tipo de persona, yo creo, ¿no? Pues hay gente que igual lo asume, vamos a decirlo antes, o bueno, pues o lo lleva por dentro mismamente. Entonces tiene una actitud u otra. No sé si depende tanto de lo que es el final, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus mecanismos, ¿no? Sí, o luego también pues al final, ¿no?, depende de la edad, obviamente. Cuando te toca uno de estos que están como bastante frustrados y tal, ¿cómo lo acompañas tú desde lo emocional? Porque tu trabajo evidentemente no es solo la praxis, tienes que hacer un acompañamiento también de... Tienes que acompañar porque al final tú lo que quieres es que ese paciente se adhiera, ¿no?, digamos, al tratamiento, y quieres que independientemente a que el tiempo que esté contigo a las mañanas él sea capaz de aplicar lo mismo o parecido a las tardes, si es que tiene familia, pues con los familiares que le ayuden, o incluso el fin de semana, porque al final, por mucho que hagan a las mañanas,
es insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, hay pacientes que sí lo llegan a hacer, se adhieren bien al tratamiento, les apetece. Luego depende mucho de si de antes, ¿no? En su vida diaria habían hecho ejercicio, ¿no? Que hay gente que te sorprende también, ¿eh? Que hay gente que no ha hecho nada en su vida y dices... De repente es súper Sí, chincho. el típico paciente, ¿no? Oye, no has hecho nunca y ahora de repente haces. Y bueno, son pacientes que, no sé, yo creo que a ellos mismos se sorprenden. Yo, sobre todo desde el acercamiento, me imagino que tendrás que modular, porque como has dicho antes, no todos los pacientes son iguales. Entonces, con cada uno tenemos que acercarnos de una manera diferente. ¿Cómo lo haces tú? ¿Valoras un poco cómo es la persona y sabes por dónde entrarle? ¿Utilizas mano izquierda? ¿Es una cosa Valoro personal? rápidamente cómo es el paciente. Muchas veces no igual te dicen, ¿no? Pues con este paciente es complicado, pues no, pues al final enfermería, auxiliares, médicos que te dicen un poco de, ostras, a ver si consigues con este paciente. Y es verdad que al final con la rehabilitación, ¿no? Lo que hablábamos era como chalecos salvavidas. Es Se como ve que como no la la esperaba. esperanza. Entonces muchas veces el paciente cambia de rol. Entonces con nosotros tiene un trato como mucho más cercano porque es como, me va a ayudar, voy a ser autónomo, voy a intentar al menos ser, o no voy a sentirme como tal, ¿no? De estoy en la cama y no hago para nada. Entonces, bueno, es verdad que yo siempre les digo, soy muy pesada, soy muy insistente, venga, venga, venga. Entonces, es verdad que hay veces de ser tan pesada que te mandan por ahí, pero Sí, hay otras ¿en veces, serio? sí. Sí, ¿te han Entonces, mandado? entro en lucha con los pacientes. ¿Y cómo lo resuelves? Porque si Yo ellos digo no quieren... que tenemos una es relación complicado. amor-odio. Tenía un paciente que era relación amor-odio, que al final, pues, hicimos buenas migas, porque muchas veces, ¿no? También tienes que valorar de si realmente el paciente, cuando te dice que no quiere, es porque no quiere de verdad o porque no puede. Bien. Entonces, obviamente, hay el trabajo multidisciplinar, pues preguntar, ¿no? A médicos de planta, enfermería, auxiliares, de, oye, este paciente, ¿no? Pues al final, pues, ¿hay una progresión tumoral o qué hay, no? Pues porque me dice que no, me dice que le duele. Que obviamente eso al final a nosotros nos limita y tampoco somos, en plan, de que vas, venga, Sí. levántate y que Tienes tú que tener un puedes. conocimiento Tienes que saber un poco bien. una base o si ha habido algún cambio de última hora o algo, porque claro, hay muchos pacientes que igual te dicen, sí, yo me levantaría, ¿no? Pero no puedo. ¿Crees que hay parte de la actividad que realizáis o del éxito de tu trabajo que esté vinculado, o sea, que esté relacionado con el vínculo que tú estableces con los pacientes? Es decir, ¿notas que cuanto más vinculados a ti están, más Sí. fácil se adhieren al tratamiento? Sí, al final, ¿no? Pues como todo profesional haces inicialmente una anamnesis de lo que es, imagínate, la patología. Pero tú obviamente tienes que contemplar muchas más esferas del paciente. Y tú seas el paciente, pues independientemente al apoyo, ¿no? Familiar que tenga, porque hay mucha gente pues igual que está sola o igual tiene un apoyo muy grande, pero claro, que tienes que valorar un poco. Entonces, si un poco indagas, desde todo el respeto y desde la discreción, digamos, si indagas un poquito al paciente, haces como una escucha activa, vas sin prisa, dejas que el paciente, ¿no? Te cuente. Qué importante lo de la Sí. prisa, Rafa, porque Sí. si tenemos esa presión del Del tiempo, de tienes las que- cifras, de tal, vamos a ir... Entonces, bueno, el paciente ve que es como un sitio de confianza, ¿no? Digamos, sí, uy, me están escuchando, uy, me están dando pie a... ¿Ha habido alguna intervención tuya en la que haya tenido más peso ese vínculo, esa relación, que la propia ejecución Sí. de la Ahora técnica? mismo tenemos una paciente, por ejemplo, que te diría que lo que es a nivel funcional es autónoma, es decir, va al baño sola, está sola, puede pasear tranquilamente sola, pero es una paciente que necesita del apoyo. Pues igual no tiene pues tanta suerte como otros de tener un apoyo familiar social tan amplio, entonces esta paciente sí que al principio nos costó un montón el motivarla y decirle, venga va, vamos a hacer estos ejercicios, vamos a ir a pasear. No puedo, yo me he dejado, yo ya no tengo la capacidad de decir, no tengo ganas, no tengo nada. Entonces pues bueno, pues hablando con ella, pues igual ese día no hicimos lo que es un tratamiento de fisio, pero sí que fue como una ventana de, venga, ¿qué te pasa? ¿No? Que obviamente no somos psicólogos, No, pero sí que creo que para que el paciente un poco llevarlo a tu terreno, Muy bien visto, sí que tienes que dejar un poco que te cuenten, ¿no? Es que Entonces, yo te creo vas que engañando, todos al somos final. un poco multifactoriales aquí. Sí. Quiero decir, tenemos que hacer un trabajo en equipo, evidentemente nuestra profesión es la de cada uno la suya, Sí. pero mínimamente tenemos que plantear las Preguntarle. demás disciplinas No y solamente poder acercarnos. ¿qué tal o qué has hecho ya cada tarde?
O quiero venir a visitarte, que igual hay veces que es un poco violento porque sabes que igual no hay nadie, pero quieres que igual te tiren de ahí. Decirle, joder, pues, ¿quieres que salgamos o quieres que...? Por ejemplo, tuvimos esta charla la semana pasada con esta paciente y ayer nos estaba contando que como el fin de semana se había atrevido a la tarde a salir ella sola con el taca-taca. Que se había puesto la tele, que no veía ni la tele. Y yo pensaba, pues enciende la tele, ve una telenovela, ve lo que quieras. No me gusta. ¿Qué música te gusta? Que son, o sea, preguntas de ser humano. O sea, le puedes decir a ti una misma pregunta y simplemente decir, ¿qué canción te gusta? No sé, no escucho música. Pues ahora llego yo y le pongo la tele y le pongo Gaztea. O sea, no te acercas desde el victimismo de eres una persona enferma y tal, sino te acercas desde la normalidad. Sí, pues venga, quiero que seas funcional porque ella su objetivo es quiero llegar a salir de aquí, quiero llegar a ser autónoma, quiero vivir mi vida de antes. Vale, pues que para eso hay que hacer un trabajo. Y al final no es solo el trabajo funcional, porque si no estás bien de aquí, por mucho que yo insista, ese paciente no me va a hacer las 4 sentadillas que le voy a pedir, porque está mal y a veces estar sentado en la cama. Entonces sí que tengo que intentar curártelo, un poco y llevarme a engañarle y decirle, a ver, venga. Sí que es un poco así. Por otro lado, hay personas que al margen de no disponer de una red social grande o de no disponer de una red de apoyo grande, lo que sienten es una determinada pérdida de sí mismo. Pues, por ejemplo, cuando antes lo comentábamos al inicio, ¿no? Cuando tienen pérdida de funcionalidad o tienen pérdida de funciones básicas y necesitan del apoyo de otras personas, sienten como una determinada pérdida de la dignidad o de la calidad humana. ¿Esto lo has percibido en tus pacientes? ¿Cómo lo afrontas tú? Sí, hay muchos pacientes que eso, sobre todo cuando llegas tú y es un paciente encamado, que al final el estar encamado implica pues, que igual el aseo te lo hacen en cama, obviamente no puedes levantarte a hacer tus necesidades y tienes que usar pues, o bien pañales, vacinilla, pues no, o pedir ayuda, ¿no? De continuo. Y hay muchos pacientes que te dicen, no quiero llamar al timbre. Plan, no quiero molestar. No quiero molestar. Hay otros que no, hay otros que le van a molestar, aguantes. Pero hay muchos pacientes que te dicen, joder, quiero dejar de dar la lata porque quiero recuperar mi yo, ¿no? Es decir, joder, con lo fácil que era levantarme de la cama e ir al baño, y ahora no puedo, no me aguantan las piernas. Entonces, sí que hay pacientes que pierden, ¿no? Esa dignidad, digamos, de... Que por lo menos perciben esa pérdida. Sí, ¿no? O sea, y quiero ser autónomo. Desde ahí, cuando notas esa pérdida o esa sensación de haberse perdido ellos un poquito, ¿cómo intervienes tú? ¿Qué les dices? ¿Cómo les motivas? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy complicado porque muchas veces es muy difícil. No está por la labor. No, y depende también, pues no, al final, yo creo que hay muchas cosas que obviamente dependen de la persona como sea y también del pronóstico, ¿no? O del pronóstico de cómo se encuentren, porque igual hay mucha gente que tampoco lo exterioriza. El dolor, ¿no? Hay muchos que igual se quejan de más o de menos, pues como todos. Sí, que hay... Pero entonces yo creo que ahí depende, ¿no? Que hay pacientes que se dejan más y, en plan, déjame tranquilo, ¿no? Como déjame tranquila, que yo llevo lo mío y tú no vas a venir a mí a decirme que haga no sé qué. Porque no. Pero muchas veces también, ¿no? Igual la familia, ¿no? Porque al final intervenimos con la familia también. Sí, claro. O sea, directamente entras a su intimidad. O sea, entras a su habitación, entras a su intimidad, conoces a su familia. Que esto también, perdona, que esto también es un punto diferencial respecto de otras intervenciones que realizáis en fisioterapia, porque aquí muchas veces tenéis que coordinar con los familiares. Coordinas todo y buscas siempre, ¿no? Un apoyo en la familia porque también hay muchas pistas de cómo puede ser el paciente, si es receptivo o no. Y la familia agradece muchas veces, ¿no? el que tú vayas, porque siempre te dicen, joder, a mí no me hace caso, ¿no? Y pues a mí igual en casa me pasa, solo por muchas veces llegan la figura o no te conocen, ¿no? El llevar, ¿no? Un atuendo diferente y dicen, cuidado. Voy a poner la oreja un poco más, me voy a poner un poquito menos bruto, ¿no? Y voy a intentar... entonces igual te hablan de otra manera y al final ir también consiguiendo esa funcionalidad, esa autonomía, ¿no? Que muchos no dicen, quiero ser autónomo, quiero ser independiente, creo que mejora el vínculo con incluso la familia. Con la familia, sí. Sí, porque al final está en un momento de frustración, de por qué a mí, ¿no? Pues al final es como una etapa de duelo, digamos, ¿no? Están en yo no, porque me merezco esto, no me merezco. Entonces al final hay también la familia la ves como una enemiga. Por mucho apoyo que tengas, igual hay muchas... Generalmente hay muchas tensiones, al haber muchas tensiones, la mayor parte de las veces se sueltan con las personas más cercanas. Totalmente. Entonces, pues sí, estamos muy, muy presentes también en esa conflictividad. Sí.
Entonces, bueno, el ir consiguiendo poco a poco, ¿no? Incluso al salir a dar un paseo. Sí. En una silla, vas por la unidad a dar un paseo. Joder, la familia dice, ay, hemos bajado al bar, hemos tomado un café. Hemos hecho algo. O sea, hemos salido al lado del aire y eso al final, ¿no? El vínculo yo creo que paciente, familia, hay casos que incluso se llega a mejorar, o bueno, o parece, o nos hace que mejora. Parece que mejora. Alguna vez hemos hablado también que esta profesión o este ámbito de actuación es muy denso. Nos supone a nosotros como profesionales un determinado desgaste y un tener que estar siempre en contacto con temas muy complicados, pues la enfermedad avanzada, la muerte, tal, el que nuestro trabajo no avance demasiado, no tenga un recorrido largoplacista, ¿no? Quiero decir, esto nos supone también factura como profesionales. Tú como profesional, ¿cómo regulas esto? ¿Cómo consigues que toda esta presión del trabajo no incida en tu vida cotidiana, si es que lo consigues? ¿Lo consigues o no? Al principio te diría que no. Al principio te lo llevas todo. Sí, al principio era como todo me lo llevaba y le daba muchas vueltas a todo, pero luego te haces, ¿sabes lo que he dicho? Te haces y... Pero en ese te haces no me vale, a mí no, así pero que es haces como te que haces. digo, uy, yo antes igual era mucho más emocional y sigo siendo emocional. En tu vida privada. En mi vida privada sigo siendo emocional, pero hay muchas veces, ¿no?, que al final ves como tanto drama, ¿no?, todos los días, ¿no?, que igual, pues obviamente hay gente que está por un ingreso X, que se va a casa en 2 o 3 días, pero hay gente que aquí se consume mucho y ves mucha cosa. Pero, no sé, es como que de repente tienes una coraza. No creo que sea una coraza, creo que es una habilidad. Es decir, porque si tú ves algo, esto ya mi opinión, tú me dices si me equivoco o no, pero si tú ves algo que realmente te está tocando, tú no eres de piedra, tú sigues viendo el sufrimiento ajeno, sigues viendo sus necesidades. Otra cosa es que tú estableces otros mecanismos para protegerte un poco. Sí, yo creo que al final es una barrera de protección que hace tu cuerpo que dice, porque si no sería incapaz de estar aquí. Es decir, el estar sobreexpuesta todo el tiempo es inviable. Tienes que estar, como quien dice, ¿no?, al pie del cañón con el paciente porque eres su esperanza, igual si consigo, si hago, si tal. Lo que pasa es que eso es muy... Es mucho peso a veces que llegas a, pero no sé, creo que he aprendido a saber llevarlo. ¿Cómo? No lo sé, no sé. No sabes cómo, ha sido como algo automático, pero has ido adquiriendo las habilidades de por lo menos manejarte con eso a pesar de no volverte una persona inerte. Es decir, hay una fina línea entre automatizarte y ser una persona insensible para protegerte, y esto me está pasando mal, entendido de la oreja. Y asumir todo, que esto sí lo vemos muchas veces en profesiones de plata, que no pueden generar esa barrera, ¿no? Y que se llevan toda su casa. Entonces, no. Yo creo que también igual es por la ilusión desde el principio pues eres joven, ¿no? Entonces, igual no has rozado tanto con ese tipo de pacientes como igual en el inicio, ¿no? Igual si llevas aquí pues mucho más tiempo, tuviese 20 años más, igual ya, ¿no? Igual en algún punto me pesaría, ¿no?, el ver todos los días casos. Pues a ver, al final esto salpica a todo el mundo, da igual que tengas 10 años, tengas 20, 30 o tengas 80. Entonces, igual hay veces que ves la barrera y dices, ay, ¿no? Como la bomba cae cerca. Sí, pero al final, joder, que aquí no se libra, como quien dice, ¿no? Nadie. O sea, por mucho que en todas las familias hay algo. Llevas en la unidad algo más de un año. ¿El equipo es diferente de los otros equipos en los que habías trabajado? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te hemos tratado? Muy bien. Cuidado que estoy aquí. Es muy diferente, porque a ver, al final, aquí en el oncológico no hay una figura de un fisio. O sea, hay una, entonces no hay como tal un servicio de rehabilitación, pues como hay por ejemplo en un hospital. Entonces, o en un ambulatorio que tienes a más compañeros fisios de tu misma categoría, tienes el médico rehabilitador, auxiliares, tienes como mucho más con quien compartir, ¿no? O igual dudas de tu misma profesión, que dices, pues si tengo un compañero fisio, igual acudo a él y le pregunto. Aquí no, aquí estás tú solo y lidia con el resto de categorías. Pero en general muy bien, o sea, no tengo ningún pero. ¿Te aportan, quiero decir, lo que es enfermería, psicología, medicina, tal? ¿Te podemos ir aportando puntos de vista sobre el estado del paciente que te puedan ayudar a manejarte tú con tu técnica? Al final, el hacer como una pequeña reunión multidisciplinar muchas veces no te da como... Tú igual tienes una idea metida como fisio, ¿no? Voy a poner a esta paciente en barras paralelas, porque voy a hacer no sé qué nada, igual tú te precipitas porque
muchas veces no, obviamente contemplas todo lo que es el aspecto biopsicosocial del paciente, pero sin querer cuando estás en el tratamiento y cuando estás ahí, te centras en quiero que ande, quiero que haga, quiero que... Piensas mucho en tu papel, porque al final ¿no? cada uno, ¿no? Miramos nuestra profesión. Entonces sí que hay muchas veces que comentas muy en alto igual con el médico que le corresponde al paciente de planta o con enfermería y dices, joder, pues igual plantearía esto y igual te frenan o te dicen, sí, hazlo, o igual te dicen, espera, vamos a ver, por igual pues tema de no, contigo de, pues igual se va a frustrar de más, entonces que no solamente es, lo voy a poner, lo voy a hacer, no, y te dan, ¿no?, otra visión que igual tú sola... Como que entre no todos nos llegas a... vamos completando. Sí. Porque yo muchas veces, o algunas veces por lo menos te pregunto, ¿pero esta mujer puede o no puede? Sí, ¿O quiere o no quiere? veces Es decir, ¿hasta quiere dónde o no, puedo hasta dónde? motivar, no motivar, entrar o tal? Es decir, porque son visiones que se Sí, tienen que y que hacen falta. Sí. Porque si no, si yo voy aquí como un autómata, soy fisio, voy a hacer que andes. No, a ver, igual tú me dices, María, espera, igual acabo de estar con el paciente, está en un momento de bajón, y igual en ese momento no da lo mejor de sí. Y se frustra. Está muy cansado, ahora no entres, que Eso es. está agotado, que acaba de hacer Entonces sí que creo que es imprescindible el comunicarnos entre nosotros. Yo creo que Es que si no... En todas las disciplinas. Sí. además, Y Vale. eso aquí sí que he podido... Entrar dentro de, Sí. de ese juego. Porque si tú estás en un ambulatorio, estás en un gimnasio, estás en un sitio de rehabilitación, y estás los fisios X que estemos, los pacientes de todos, y el médico rehabilitador y auxiliar y sí, en otro despacho. Entonces no tienes esa opción de... Esto te da mucha información. ¿Qué cosas buenas te ha aportado trabajar en la planta, en la unidad? ¿Qué cosas buenas? Aparte de tu mínima continuidad Sí. laboral y todas esas Eso cosas, sí, eso eso bien. al margen, ¿no? Pero, a ver, yo de entrada cuando vine aquí es verdad que el tema era ligera, pero a mí me gusta la planta. A mí me gusta el trabajo, digamos, hospitalario y me gusta. Entonces, bueno, pues a mí me ha dado, no sé, como esa paz, ¿no?, mental a mí que digo, el yo desarrollarme, ¿no? El que entras tú a un paciente y, hola, soy la fisio, mira, vamos a hacer esto. O sea, te da como una libertad de tomar como algunas decisiones, obviamente, porque siempre no son consensuadas con, pero sí que te da como esa autonomía como profesional de decirte, joder, qué valorada me siento. ¿No? Yo sí quiero aquí decir, qué trabajo más bonito tengo él. A pesar de estar rodeado de enfermedad terminal sí, y es muerte. súper gratificante. Es decir, ¿crees que ha cambiado un poco tu punto de vista sobre esto, sobre la enfermedad avanzada Sí. y la muerte? Sí, a ver, encima te diría que los pacientes que, no, digamos, no que están más cerca de la muerte, obviamente, pero que están en unos cuidados paliativos, son los pacientes que no te diría que mejor salieran, obviamente, al tratamiento rehabilitador, pero bueno, sí que son pacientes con, no sé, con una predisposición de, Como con más ganas. Sí, entonces bueno, independientemente a que unos vean más cerca, más lejos, ¿no? El final, no sé, son pacientes que son muy agradecidos. Y es gratificante porque tú muchas veces cuando entras tú no estás pensando que ese paciente igual tiene un corto recorrido y la semana que no está. Tú vas en el día a día y dices, a ver, objetivos de qué quieres, cómo quieres hacerlo. Llegas a un no, yo siempre digo, vamos a negociarlo. De lo que yo creo que puedes hacer y lo que tú quieres y puedes hacer. Entonces llegas ahí a un acuerdo. Sabiendo que nunca es obligatorio, ¿no? Que es Eso sí, recomendable. les digo. Es decir, nuestras intervenciones no son para nada obligatorias. Entonces, bueno, vamos a llegar a un punto en el que sea beneficioso para ti. Porque muchos pacientes igual, ¿no? Pues por el dolor o por cansancio, ¿no? Te dicen, no puedo, es que vienes tú y me agotas o vete de aquí. Y yo muchas veces igual me siento con el paciente y le digo, joder, cuando se te da también esta opción no es porque igual creemos que sí que puedes, ¿no? Sacar un jugo de ello o creo que sí te puedes beneficiar. Y yo les digo, no estás obligado. En el momento en que lo quieras, me lo haces saber, lo hablo con el médico y suspendemos. Y hay veces que el paciente hace un clic y de repente, ¿no? Es el paciente más adherido al tratamiento. Te sorprenden. Ya te digo que es que no hay como quien dice, o sea, no hay una regla exacta. No tienes que este tipo de paciente va a hacer esto. ¿Qué va? Esto es para romperlo, la regla es total. Que te saquen de tu prejuicio, sí, de tu concepto, ¿no? Sí, incluso de que eso eso lo tienes delante. Independientemente a que igual pasa mañana no estén. No Hay pacientes que encima no lo quieren verbalizar, incluso he tenido pacientes que te dicen, igual, pues por horarios o por temas, ¿no? Aseos, tratamientos X que te dicen, te importaría ver, imagínate, hacia las 10. Y tenía un paciente que estaba llegando al final, que había otro represento moral, etc. Y me llegó a decir el paciente, pues imagínate hoy, voy a las 10. Mañana a las 10 también te quiero aquí. Obviamente el médico, la familia, todos sabíamos que mañana no iba a llegar.
y el paciente tenía, porque no quería verlo, y te decía, aquí. Por lo menos era su manera de dar continuidad. Sí, como que no... Entonces hay gente que te dice, no, no, si total, vamos a hacer, pero bueno, hay pacientes que se agarran, ¿no? O se agarran, o te hacen ver a ti que sé lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar, pero quiero que continúe tal y como yo lo tengo en mi cabeza. Sí. Vale, ya vamos a terminar. Por terminar, ¿cómo resumirías o qué resumen harías un poco de todo eso que hemos hablado, de tu paso por paliativos, de lo que implica para ti? ¿Cómo lo definirías o cómo lo resumirías? Una frase. Un trabajo duro, gratificante, mucho, y sorprendente, porque nunca sabes por dónde van a salir las cosas. Como Forrest Gump, que no sabes Sí, dónde te va a salir la y que caja a con nivel flores. personal como profesional, obviamente, pues igual no muchas veces te hacen dudar, ¿no? Y si estás con más personas de tu categoría, ¿no? Igual, uy, mira lo que está haciendo con esta patología. Igual, ¿no? Te saboteas a ti misma y decir, igual lo debería hacer así. Aquí no, aquí estás solo. Búscatelas, arréglatelas, y obviamente tienes un apoyo, porque yo desde ahí tengo mi apoyo. Igual a los fisios, a la supervisora, al médico regular, que en caso de duda, telefonazo, oye, ¿podéis venir y echarme una mano? Obviamente. Pero bueno, te sacas las castañas del fuego. Y eso a nivel personal es gratificante. Total. O sea, sí, salió ganando, yo creo. Bueno, es que me caso, María. Sí. Y ya veremos lo que sale. A ver. Muchas gracias. Bueno, pues esto era un poco lo que nos compartía María. Y bueno, pues también desde una disciplina un poco minoritaria como la mía, también en el ámbito hospitalario, pues el poder resaltar esto, el poder ver que encajamos todos y que todos somos parte de un equipo que ahonda en el bienestar, tanto emocional como físico, de las personas que están en situaciones muy complicadas, creo que es muy importante destacarlo, ¿no? Y destacar un poco la validez y la necesidad de que todas estas profesioncitas pequeñas como las nuestras todavía pues se vayan incorporando cada vez más a los sistemas de salud y que todas las personas tengan una muy buena atención en momentos muy complicados de su vida. Entonces, ya habéis visto que María pues, ha encajado muy bien dentro de... Y la María anterior, que también se llamaba María, que ahora mismo no está en la unidad, pero encaja muy bien dentro de lo que es el equipo. Y bueno, parece un poco utópico, pero la verdad es que funcionamos bastante bien y esa compensación de profesiones es súper positiva. También veis que no es un ámbito, los paliativos, neutro a la hora de trabajar, es decir, uno tiene que saber que se va a encontrar con dificultades emocionales y con tener que acercarse de una manera distinta. Y bueno, pues como decía María, yo también considero que es muy gratificante y que es un ámbito que aporta mucho, aunque a veces pueda asustar y creo que eso es algo que probablemente a todo el mundo le pasa, ¿no? Cuando inicia. No sé muy bien qué os ha parecido o demás, pero sí que me gustaría pues que las personas que estemos nos diésemos un poco de tiempo de debate. No sé qué opinión tenéis por ahí o cómo lo veis. ¿Qué te ha parecido a ti, Mónica, lo primero? A mí me ha parecido muy bien. Pues muchas gracias a María por su testimonio y creo pues que, que yo creo que refleja muy bien lo que sentimos todos cuando nos aproximamos ya sea pues profesión, como decías tú, que tenga más presencia en el hospital o menos, lo que sentimos todo cuando nos dicen paliativos, cuando nos dicen y cómo vamos ajustando nuestros objetivos de tratamiento, etcétera, etcétera, con las necesidades de la persona y de la familia también. Yo creo que lo ha explicado muy bien, María. Mm. No sé si tenemos por ahí alguien que se haya quedado con alguna duda de lo expuesto, porque lo que hemos hablado María y yo en la entrevista es un poco, iba un poco al hilo de lo que tú habías explicado antes. Igual no hemos ahondado tanto en determinados aspectos, pero bueno, yo creo Ujú. que más o menos hemos intentado hacerle un seguimiento a eso. Por eso bueno, pues como ya hemos puesto un poco todo sobre la mesa, si hay gente que nos está escuchando y tal y le apetece que podamos o tiene alguna duda, pues estaría muy guay que participaseis. Mm.
si alguien quiere, le podemos abrir el micrófono para que haga preguntas, que a veces es más fácil que escribir en el chat, o pueden utilizar el chat para lo que consideren, para preguntar y demás. Sois profesión de tímidos, ¿eh? No os atrevéis mucho. Está todo muy claro. Era eso, lo que pasa es que hemos hablado hemos hablado de un montón de cosas, Mónica. Sí. Te quiero decir que el abordaje emocional en los cuidados paliativos es súper complejo y temas como las pérdidas de sentimiento de pérdida de identidad, la pérdida de funcionalidad, la frustración. eh, los duelos o el encarar ese tipo de encaje con mi situación vital en un momento tan complicado, pues son difíciles de tragar. Y yo creo que eh, a veces uno no sabe ni qué preguntar al respecto, ¿no? Porque estoy seguro de que las personas que nos están viendo, aparte de ser fisioterapeutas súper profesionales, Mm. también tienen experiencias personales. Y son de esas experiencias personales de donde más dificultades podemos extraer o más dudas nos han podido quedar. Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que mirando un poco a cómo yo he afrontado mis situaciones, pues podemos quizá encontrar algo que nos lleve a debatirlo o a intentar resolverlo. Mira, por ejemplo, no sé, yo creo que hay aquí... Sí, María Jesús dice que trabaja en una residencia de mayores y que hay un señor que cuando le va a preguntar algo o hacer alguna valoración se pone muy agresivo verbalmente. Que qué herramienta podría utilizar, porque en algunas ocasiones es difícil. Mm. Bueno, depende, porque en las residencias de mayores también nos encontramos con otro tipo de situaciones, ¿no? Y suele ser los deterioros o demás, los deterioros cognitivos, me refiero, o comportamentales. Depende de cómo sea el contexto de este hombre, pero generalmente o por lo menos si a mí alguien se me pone muy agresivo o irrespetuoso, yo marcaría un límite, porque una cosa es que esté enfermo, que sea mayor, que tenga una dificultad, y otra cosa es que nosotros como profesionales tengamos que estar fomentando o soportando determinado tipo de actitudes, ¿no? Entonces, si es agresivo verbalmente, hay que marcar un límite. Hay que de alguna manera frenarle, quiero decir, siempre con control profesional, por supuesto, no de una manera que equipare la violencia verbal o la agresividad verbal del paciente, sino decir, bueno, cuando estés más tranquilo, yo vuelvo y te lo vuelvo a preguntar si quieres. Y si no quieres, pues tú verás. Es una oportunidad que te estamos dando para estar algo mejor. No sé muy bien, María Jesús, si es esto lo que te está pasando o si es simplemente que luego el hombre trabaja, no trabaja vuestro área. Depende un poco de la situación. Tiene deterioro cognitivo. Vale. Es que ahí es más complicado. Es decir, ahí no vas a poder pedir una lógica al comportamiento. ¿Vale? Cuando una persona con deterioro cognitivo se pone agresiva verbalmente, mm, poca mano izquierda vamos a poder tener, porque depende de qué tipo de deterioro tenga o qué áreas del cerebro estén afectadas o qué percepción del mundo tenga, es que nunca te va a dar una respuesta lógica. Entonces, ahí lo único que puedes hacer es protegerte tú y saber que no tiene nada que ver con la realidad, que lo que te está hablando es un deterioro cognitivo, no la persona en sí. Tenemos que hacer una separación entre esa persona y lo que me está diciendo. Y esto es muy complicado, porque gráficamente el señor está siendo desagradable, me está cayendo mal a mí, Mm. porque me está llamando de todo o me está mandando por ahí, pero tengo que volver un poco a ese término de compasión que usábamos antes y ser conscientes de que la enfermedad no le está permitiendo comportarse de una manera socialmente adaptable. Pero ni contigo ni con nadie, ¿eh? Quiero decir, ¿es agradable? En absoluto. No es agradable. Pero tenemos que intentar que esa tensión de la agresividad verbal no nos atraviese. Coger un poco de distancia en eso y, bueno, pues intentar de alguna manera que... mm, A ver, le habla en diferentes momentos, pero siempre es el mismo comportamiento. Sí. Es algo propio del deterioro, ¿no? No sé, Mónica, ¿tú cómo lo ves?
igual que tú, al final es cuando hay un deterioro cognitivo, es que eh, es muy difícil, es imposible trabajar en el sentido de expresión emocional, en el sentido de dar eh, un razonamiento, una lógica, porque pues según el deterioro cognitivo que tenga y el tipo, el grado, todo, pues la manera que tiene de reaccionar ante cualquier estímulo, ya sea un estímulo verbal, el aseo, cualquier cosa, desde la agresividad. Entonces, pues como bien dice Carlos, aquí tienes que protegerte tú, claro. Sí, es algo complicado. Débora primero os agradece el webinar e indica que el validar y la escucha son la clave para la conexión. Sin embargo, es un reto continuo conseguir la adherencia a la terapia y saber cuándo es hora de parar, suspender la terapia, principalmente en fases de negación y depresión. Entiendo que es una reflexión más que una pregunta. Sí, eh, yo esto no sé muy bien, pero creo que no sé muy bien porque casi corresponde más a vuestro ámbito, ¿no? Es decir, cuándo parar o no la terapia, yo creo que va a ir más en consonancia con los objetivos clínicos propuestos, ¿no? O con las posibilidades clínicas a conseguir. Eh, Cuando una persona está en negación y depresión, eh, primero en negación y luego en depresión, o porque simultáneamente no se suelen dar, tenemos que ver un poco si la negación es adaptativa o no. Quiero decir, si la negación no falla o no rompe esa adherencia al tratamiento o no tal, no hay que romperla. Es decir, la negación se puede mantener, uno puede pensar lo que quiera respecto de su enfermedad. El problema es que si está muy en negación y dice que ni siquiera, o niega la enfermedad y ni siquiera está enfermo, no va a requerir de cuidados específicos. En ese caso, si hay una negación no adaptativa, es decir, que esa terapia que le estáis proponiendo es muy válida y le va a proponer un beneficio, le va a conseguir un beneficio importante al paciente, yo te recomendaría hablar con el psicólogo del equipo, que seguramente no tengáis, y con el médico para ver si se puede de alguna manera romper esa negación y poner al paciente sobre una buena información. Con la depresión es más complicado. Es más complicado porque es verdad que aunque parezca que físicamente pueden, es que emocionalmente no pueden. Y por mucho que les intentes motivar, darle la vuelta a una depresión es complejo para poder trabajarlo. Así que Débora, ánimo, porque sí que son situaciones muy complicadas. Flores Martín dice que trabaja en una residencia de personas mayores en la que la mayor parte de los residentes están en fase paliativa con un avanzado deterioro cognitivo. Por tanto, con un discurso desorganizado e incoherente. Dice que es capaz de comprender, de escuchar, de validar sus mensajes, pero entre ellos hay un residente que es su padre y le cuesta muchísimo hacer ese papel con él. Se enfada si dice algo que no tiene sentido, etcétera. ¿Cómo puede hacer para pasar de una fase de negación ante su deterioro? ¿Te refieres? Perdona, Mónica, yo estoy aquí No, yo acaparando el estoy también speech. escuchando, tranquilo. No sé si te refieres a la negación de tu aitá o a tu propia negación del deterioro de tu padre. Mira, cuando trabajamos con familiares, tenemos que darnos cuenta de que con familiares no podemos trabajar. Con familiares somos familiares y estamos en un papel totalmente distinto. Em, si yo tengo que intervenir con cualquier persona de mi esfera emocional, no lo voy a hacer con corrección, porque me voy a tropezar conmigo mismo. Y es un poco lo que te está pasando, que estás intentando de alguna manera que tu padre consiga algo que no puede el hombre, porque estás intentando llevarte a ti misma a no perder. Es decir, lo que está pasando con una persona con deterioro cognitivo es que tenemos dos duelos, uno el de la pérdida biográfica y otro el de la pérdida biológica, y tú estás intentando que la ITA siga siendo el mismo cuando ya no está siendo él de una manera integral. Entonces, tienes que mirarte más a ti, más a lo que te está pasando a ti que a lo que le está pasando a él. Él, el pobre hombre, hace lo que puede con los recursos de los que dispone y está en una situación muy compleja. Pero para ti como hija, que estás ahí en ese punto de no perder tú,
estás intentando por todos los medios que el Mm. hombre continúe con una determinada normalidad y es algo que no se está produciendo. De todas formas, Flores, para no entrar en cosas personales, si quieres, pues te pueden proporcionar mi contacto y lo hablamos tranquilamente. Quiero decir, para intentar darte alguna herramienta un poquito más adecuada. ¿Vale? Yo le diría a Flores también que la compasión de la que estábamos hablando antes hacia los pacientes y hacia las familias también tiene que ser hacia nosotros también. Que, eh, que lo que decía antes, que no por pedir ayuda va a dejar de ser profesional en ningún sentido, en ningún sentido. Y que muchas veces también cuando ingresan, pues ingresa el padre de una enfermera y la enfermera ya no va a cuidar como enfermera, va a cuidar como hija. Y eso es muy importante, Flores, es muy importante. Y sobre todo también un apunte pequeñito, ¿eh? Que aunque nos encontremos con un montón de dificultad porque es tu padre, lo estás haciendo fenomenal y lo estás cuidando de una manera genial. Lo que pasa es que a ti te está pasando un facturón y tienes que medir un poco eso, lo que decía Mónica, un poco qué coste me está suponiendo a mí, qué dificultades estoy teniendo yo para poder seguir cuidando a mi padre de una manera que sea positiva para ambos, ¿vale? Porque él al final, pues sí, te dirá cosas que te impactan, pero está recibiendo sus sesiones, está acompañado tal, eres tú la que estás muy impactada. Y la presencia sigue siendo muy importante, Sí, la presencia. absolutamente. Las Mm. caricias, los abrazos, es fundamental en el cuidado y eso se lo estás dando seguro, Flores, seguro. Yo os digo, podría seguir un poco hablando sobre esto, pero como es un caso personal, no quiero ahondar demasiado en ello. Pero lo dicho, cualquier necesidad que puedas tener, por supuesto, estoy ahí para lo que puedas necesitar. Sí, es muy duro, Sin la verdad. duda. De hecho, en la planta en la que yo trabajo es lo más difícil. Generalmente no suele, bueno, en la que trabajo yo y supongo que para Mónica es lo mismo. Muchas veces eh, lo difícil en lo emocional no suele estar en los pacientes, sino en las familias, en la proyección del dolor de la familia. Entonces, cuando nos encontramos con personas que se encuentran ya al final pues hay un deterioro, pues por el avance de la enfermedad o lo que sea, suele ser de un impacto muy importante, porque a nivel visual, a nivel gráfico, yo estoy viendo a mi padre hacer cosas que no son de mi padre. Es decir, es una mezcla entre es mi padre y no lo es, o me dice una burrada y yo de repente me impacto porque tengo otro concepto de la enfermedad. Entonces es muy difícil, es muy complejo. Asier, abre el micrófono. Ando con un lío con el micrófono arriba abajo que decía que no sé si tenemos alguna pregunta más, pero igual por ir finalizando, bueno, estabais hablando de un tema que son las demencias, ¿no? La verdad es que es un tema muy cercano, bien seamos profesionales o entre nuestra familia y nuestros amigos, ¿no? Creo que todos tenemos, eh, independientemente que hayamos tenido experiencia en trabajar con personas con demencia, es un ámbito al que me dedico yo también, pero pues de las familias, ¿no? Como decías, Carlos, yo ahora mismo tengo a mi suegra en una fase avanzada de demencia Alzheimer. Precisamente ahora, cuando desconecte, tengo que ir a ayudar a mi mujer para poder acostarla y tal, ¿no? Decíamos, creo que en el ámbito de la fisioterapia necesitamos tener herramientas en lo que se refiere al saber escuchar y el saber comprender cuando no hay palabra, ¿no? En la comunicación no verbal. Y en eso creo que, bueno, como decía Mónica, es muy complicado, depende en qué fases, ¿no? No es lo mismo que esté en una fase inicial de demencia, pero Ujú. cuando es una fase inicial de demencia, pues hay, bueno, podemos tener una serie de indicadores también a nivel de la expresión facial, de cómo el cuerpo, incluso los sonidos, ¿no? O sea, la riqueza de los sonidos de cómo nos pueden transmitir una tristeza, un enfado, o incluso a veces que es más complicado un dolor. Creo que ahí sí que, bueno, que tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos y luego, pues bueno,
cuando trabajamos ya con personas, normalmente nosotros trabajamos con personas que igual están en una fase durante un tiempo en sufrimiento, que tienen que abordar el dolor, pero normalmente hacemos una recuperación y llegan a recuperarse y vuelven a la situación inicial, ¿no? En estos ámbitos ya más de cuidados paliativos tenemos que empezar a acostumbrarnos que son pacientes, o perdón, más que pacientes, personas que vamos a acompañar y que van a necesitar de, bueno, de que les escuchemos y les cuidemos hasta el final. Y por eso también tener nosotros nuestras herramientas un poco para poder gestionar todas esas emociones, ¿no? Entonces creo que es un campo en el que todavía estamos entre comillas verdes, pero pues bueno, con ese ciclo de bobinas también es el camino para empezar para poder empezar a formarnos. Creo que también, como decía el otro día, tenemos bastantes estrategias de fisioterapia que podemos utilizar para poder abordar muchos signos y síntomas, y creo que en otros encuentros pues podremos también compartir qué es lo que hacemos nosotros pues con el resto de profesiones. Decía Carlos que hay una serie de profesiones que son más pequeñitas, ¿no? Verdad que la medicina y la enfermería son un poco pero bueno, pero las otras poco a poco creo que también pues podemos ir aportando cosas, y como dice Mónica, al final somos un grupo de personas que trabajamos por la persona que tenemos en el centro, y da igual la formación que tengamos, los conocimientos que tenemos, cada uno desde nuestra mirada aportaremos lo que podemos, cuidándonos entre nosotras Sí. y cuidándoles. Entonces, no sé si queréis decir algo por cerrarlo ya un poco viendo la hora. Yo creo que, bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita escucharos. Ha sido muy bonito, Carlos, escuchar a una compañera, ¿no? Su Mm. experiencia. Creo que ha sido pues una dinámica muy chula, muy bonita. O sea, te felicito por cómo lo has preparado. Mónica, a ti que te voy a decir ya que ya te hemos hecho trabajar 2 semanas seguidas. La siguiente semana ya le daremos descanso. Animaros a todos para que sigáis con este ciclo de webinars. Vamos a tener 2 más. Y bueno, pues estar atentos porque en el futuro seguro que seguiremos colaborando con Arindus, seguro. O sea que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todas, a todos que habéis estado ahí, y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Es que Que ricasco. tengáis muy buena semana. Eso. Os deseo lo mejor. Adiós. Agur. Agur, agur.